Astrid y mi doctor Mendoza, buenas noches. Ya podemos empezar el evento académico de hoy. Astrid, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora María Janet. Muy buenas noches para todo este estimado público que nos acompaña en su fidelidad con el grupo Genif y de la comunidad Maja. En esta noche tenemos el privilegio de tener un muy buen expositor. Bueno, primero que todo me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Astrid Elena Suárez, su abogada, para servirles, como siempre. Y en esta noche, como les digo, tenemos el privilegio de tener al doctor Javier Mendoza Sandoval. Él es abogado, asesor jurídico, docente universitario en Derecho Comercial y Societario, abogado egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en Derecho Comercial. ¿Cómo? Hay un micrófono prendido, doctor Mendoza, ¿lo puedes apagar un momentico? Eso. Bueno, como lo digo, entonces el doctor Mendoza es especialista en Derecho Comercial y su mayor experiencia obtenida como directivo jurídico en la Superintendencia de Sociedades por más de una década, actualmente asesor jurídico de importantes empresas del Valle del Cauca. Aquí están los datos del doctor por si quieren contactarlo o a través también de la doctora María Janet nos pueden contactar. Hacemos parte de la comunidad Maja. En esta buena noche, primero que todo, darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí presentes y poderles transmitir el conocimiento y ustedes poderlo también ampliar, porque sé que todos tienen conocimiento acerca de lo que es la insolvencia económica empresarial, que es nuestro tema magno en esta noche. Y está respaldado o consagrado en la ley 1116 del 2006 y también la ley 1429 del 2010 que también regula esta insolvencia económica. Y la llamamos como una gran esperanza para las empresas en crisis económica. Hoy es 12 de octubre del 2021 desde la ciudad de Santiago, Colombia. Bueno, uno de los objetivos primordiales en esta noche acerca de la insolvencia o reestructuración, también van a encontrar, normalmente se habla es, en temas de empresarial, es de reestructuración. Y cuando ya hay una cancelación total de la empresa, entonces se habla de liquidación. Dentro de los objetivos de esta noche es dar a conocer la herramienta eficaz para protección de las empresas que están en dificultades económicas. Y la segunda es dar a conocer el paso a paso de la aplicación de la ley de insolvencia que pues en su largo recorrido de 40 años el doctor Javier Mendoza es lo que ha hecho durante casi toda su vida y aún más pues como directivo que fue de las supersociedades. Empecemos entonces con los supuestos de admisibilidad al proceso de reorganización. Como les digo, se habla de reorganización o de insolvencia económica, pues que es la que más conocemos en el tema empresarial. Entonces, uno de los supuestos de admisibilidad es la cesación de pagos, ¿sí? Cuando una empresa ya demuestra que efectivamente no puede cancelar, ¿sí? Por más de 90 días una obligación y que a esta se sume otra, o sea, a partir de 2 obligaciones en adelante ya es un supuesto de admisibilidad para poder ser candidato a declararse en insolvencia económica.
Otra es, como lo dije, incapacidad de pago inminente, es decir, no puede en el instante, inminente es en el instante. Y otros presupuestos de admisión que están en la ley, en el artículo 10, que más adelante el doctor pues nos explicará más al detalle. Dentro de las personas excluidas para esta insolvencia que aplica en esta ley 1116 del 2006, se encuentran las entidades promotoras de salud, o sea, las EPS, porque a ellas pues las regula ya otra ley, la Bolsa de Valores y Agropecuarias, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las entidades vigiladas por la Supersolidaria, las sociedades de capital público, empresas industriales y comerciales del Estado, entidades de derecho público, territoriales y descentralizadas, las empresas de servicios públicos domiciliarios, las personas naturales no comerciantes, las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocio, liquidación o intervención administrativa. Más adelante también el doctor explicará más al detalle y con ejemplos cuáles son estas empresas, pero es claro que es por lo que ellas tienen otro régimen especial o digamos otra aplicabilidad de otra ley, ¿sí? Por ser precisamente pues especiales, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito entonces en las etapas del proceso de reorganización y luego vamos a seguir. Aquí le doy la palabra al doctor Javier Mendoza. Por favor, doctor Javier, tome usted la palabra si es tan gentil. Póngale volumen, por favor, doctor. No escuchamos eso. Espéreme un minutico que me estoy trasladando de oficina. Espéreme un segundito. Bueno. Ya. Buenas. Lo que pasa es que desafortunadamente mi oficina queda aquí en el edificio Bolívar y se fue la energía, me tocó bajar al primer piso, pero déjenme 2 minuticos para poder conectarme con ustedes sin contratiempo, ¿no? Vamos a hacer una cosa entonces, una dinámica aquí, mientras el doctor entonces se organiza, podemos ir hablando aquí entonces del beneficio jurídico de la ley de insolvencia, ¿sí? De la ley 1116 del 2006. Lo bueno es que suspende todos los procesos iniciados antes de la declaración de la insolvencia, estén en el estado en que estén. Eso es una muy buena noticia porque, pues, por eso le llamamos que es una esperanza, ¿no? Una esperanza la aplicabilidad de esta ley a una empresa porque pues ya vemos que cuando hay procesos encima, pues antes son de más talanquera pues para poder fluir, ¿cierto? Y poder continuar adelante con la empresa. Porque una de los beneficios o de lo que propende más bien la ley o el gobierno, ¿sí? El gobierno en este caso, nuestro Estado colombiano, que propende pues que como sabemos todos que una economía de un país depende mucho de las empresas, entonces es poderles dar el salvavidas, ¿sí? Y en este caso el salvavidas es esta ley a las empresas, pues para poder que ellas sigan fluyendo y poder estar en el mercado. También muchas gracias.
También levanta Ya, medidas cautelares como los embargos, los secuestros, etcétera. Y también el acreedor no puede iniciar un proceso ejecutivo ni de cobro coactivo en contra de la empresa, ¿sí? El acreedor también queda, o sea, el que ya inició, pues le toca esperar porque se para el proceso. Y aquel acreedor que tiene la intención, ¿sí? De hacer de instaurar una demanda en contra de la empresa, pues no lo puede hacer, se queda completamente maniatado para poder hacer algo en contra de la empresa que pueda antes, como digamos, amarrarle más las manos, ¿sí? Entonces, esa es una muy, son unos muy buenos beneficios porque digamos que esto ayuda a un respiro de la empresa y poder con claridad pues dar solución, ¿sí? A todo este tema inminente de imposibilidad de poder pagar. Doctor, ¿ya ya, está listo? ya, muchas gracias, doctora Ok. Astrid, doctora Janet, doctora Astrid, doctor Orlando, y gracias a todas las personas que están vinculadas pues a la presente charla. Pues mi objetivo fundamental es dar una breve reseña de lo que es esta ley 1116 del 2006 como mecanismo que pretende el gobierno y el mismo Congreso de la República para tratar de salvar las empresas. Es sabido que las empresas son una fuente generadora de empleo, de riqueza, de impuestos, y por tal motivo, pues el gobierno y en todas las legislaciones del mundo, el gobierno siempre trata, a través de los mecanismos establecidos por la ley, pues trata de que estas empresas en situaciones de crisis, pues puedan salir. ¿Por qué? Porque se trata de proteger el crédito. Esto es una cadena. Todos sabemos que si una empresa está en crisis, pues arrastra a los demás acreedores, fundamentalmente al mediano y al pequeño, que a veces tienen toda una inversión en un determinado empresario y como consecuencia pues de una reorganización, pues los arrastra y financieramente se ven afectados. Entonces, siempre del Código de Comercio del 71 y a través de varias reformas que han habido, el gobierno ha implementado figuras en aras de que estas empresas puedan salir a flote. ¿Qué puedo decir yo? Pues que esta, esta legislación tampoco es la panacea, pues porque tenemos ser críticos también en un momento dado. A mí que me tocó lidiar con toda esta situación en la superintendencia por más de 17 años, creo haber conocido y conocer todas estas situaciones. Y pues si bien tiene unos beneficios importantes para el deudor, pues también tiene unos problemas, tiene también unas contraindicaciones. Por ejemplo, ¿qué beneficio? Pues tal como decía la doctora Astrid, de los beneficios es que todas las obligaciones que en un momento dado se estén causadas al momento de la admisión de la reorganización, no pueden ser cobradas individualmente y todas tienen que someterse al régimen de reorganización establecida por la ley 1116. ¿Qué le permite? Pues le permite a la empresa, como fuente generadora de empleo, le permite tener liquidez. Eso es muy importante, ni siquiera las empresas del Estado a través de las figuras del cobro coactivo pueden demandar ejecutivamente, pero ¿cuál es el INRI? Yo le encuentro un INRI muy importante, es que
pues la empresa, como se dice vulgarmente, queda con una chapa y ya, cuando una empresa entra en reorganización, pues es muy difícil cuando no tiene capital de trabajo, porque ya los proveedores y los bancos, y pues con sobrados motivos también, no van a acceder a recursos, ni los proveedores no van a venderles a créditos, a perder crédito, y las entidades bancarias menos. O sea, siempre se ha discutido en los foros que he ido desde la ley 22 del 95, se ha discutido que además de ser un problema de tipo jurídico, es un problema económico, pero también un problema de financiación para las empresas que entren, porque podemos tener un marco, digamos, jurídico importante que le deje respiro a la empresa, pero si no tiene ese apalancamiento financiero, pues realmente es muy difícil. Entonces, inclusive recuerdo la ley 550 del 99, donde el gobierno hablaba de 500 millones para sacar, para inyectarle a todas estas empresas, pero eso no resultó nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A mi modo de ver, es que aparte de la legislación, aparte en sentido, digamos, tributarios y de otras, también tiene que haber una forma de financiamiento para que las empresas puedan salir a flote, porque vuelvo y les repito, el sector financiero y los proveedores prácticamente le dan la espalda al empresario que está en esta situación de crisis. Después de una serie de legislaciones, de leyes y todo, yo recuerdo que tocado vivir un poco de leyes y decretos para efectos de buscando, con todas las experiencias obtenidas, buscar el gobierno y a través del Congreso de la República trata de buscar la mejor legislación para que esta empresa pueda salir a flote. No hay palabras mágicas, a mi modo de ver, pues todas están estructuradas con buenas intenciones, pero vuelvo y repito, cuando esta empresa no tiene el apalancamiento, puede venir la figura que sea y afortunadamente el porcentaje de empresas que salen es mínimo. La mayoría desafortunadamente se dan a liquidación. Pero bueno, pensemos que cuando nos toque el turno de ayudar a una empresa a salir de esa situación de crisis, pueda salir avante y pueda reestructurar sus obligaciones con terceros. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende esta legislación? Pues la ley 1116 fundamentalmente, que es el marco legal de la reorganización, pretende la protección del crédito. ¿Por qué? Porque pretende que estos acreedores en un proceso organizado, pues el empresario presenta una fórmula de pago. Entonces, de eso se trata, ¿no? Proteger el crédito, porque, vuelvo y le repito, esto es una cadena. Desafortunadamente hemos visto un caso concreto. Perdón, doctor Mendoza, usted está viendo la pantalla, ahí están las etapas del proceso de reorganización. ¿Ahí está mirando? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, sino que estoy en una pequeña introducción. No, sí, perfecto, muy bien. Entonces, se trata de la protección del crédito, protección del empleo y la protección y recuperación de la empresa como fuente generadora de empleo. Causas, por ejemplo, de las causas encontramos causas internas, causas externas. O sea, yo pienso que todos los que estamos conectados aquí sabemos perfectamente de todas estas situaciones, y hoy en día, pues, con mayor veras, el tema, pues, de la famosa pandemia, pues, que llevó a más de un empresario, desafortunadamente, a situaciones de crisis, y el gobierno a raíz de eso expidió unos decretos con fuerza de ley que serían objeto de debate y explicación en otra oportunidad,
da la importancia y las consecuencias jurídicas. Entonces, ya con esta antesala, tenemos que la ley 1116 regula lo que es la reorganización de una empresa y la liquidación judicial. La reorganización significa fundamentalmente buscar mecanismos para la recuperación de la empresa. Y la liquidación judicial, cuando ya la empresa no puede salir de esa situación de crisis, entonces la ley pues establece y regula a través de esta ley la liquidación judicial. ¿A quiénes benefician? En este aspecto es muy importante señalar que beneficia a los comerciantes, sean personas naturales o sean personas jurídicas. Dentro de las personas naturales, pues tiene que tener la calidad de comerciante. Dentro de las personas jurídicas, creo que la doctora Astrid habló de unas entidades excluidas, o si no, más adelante le vamos a ver. Fundamentalmente, por ejemplo, las entidades prestadoras de salud, las bolsas de valores y agropecuaria, casi todas las entidades vigiladas por la superintendencia financiera y aquellas sociedades que tienen un régimen especial para la administración o para la liquidación. En este orden de ideas, entonces, tenemos pues que los sujetos, digamos, que pueden acogerse son personas naturales o personas jurídicas que tengan la calidad de comerciante. ¿Ante quién? La misma ley 1116 establece que se puede acudir ante la Superintendencia de Sociedades para presentar la solicitud y el desarrollo de la reorganización de las sociedades, ¿cierto? Y personas jurídicas, y los jueces de la República conocen de las personas naturales comerciantes lo mismo que la superintendencia de sociedades, o sea, la superintendencia, las personas pueden acceder, las personas naturales, tanto a la superintendencia de sociedades como a un juez de la República, las personas naturales, para acceder a este mecanismo para que les permita salir de la situación de crisis. Ahora la doctora Astrid nos hablaba de que hay unos supuestos supremamente importantes para acceder, ¿sí? Hay unos presupuestos, supuestos de admisibilidad, que son la cesación de pago y la capacidad de pago inminente. Y la misma ley, en su artículo 9, dice que cuando hay cesación de pago, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo en forma clara y precisa cuándo una persona natural o una persona jurídica puede hacer. Y nos habla cuando el deudor, o sea, el comerciante, incumpla dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores contrarias en desarrollo de la actividad, o que tenga por lo menos dos demandas ejecutivas por dos más acreedores para el pago de sus obligaciones. Y en el otro caso representen el 10% del pasivo total a cargo del deudor, de conformidad con los estados financieros cortados o presentados con la solicitud. O sea, la persona jurídica afortunadamente no puede hacer. Había ahí en el numeral segundo de este artículo 9, pues hay otro supuesto que se llama incapacidad de pago inminente, pero el gobierno nacional suspendió por 2 años la aplicación de este a raíz con el decreto 1560 del 2020, que vuelvo y le repito, trae una especie de reorganización express. Entonces dice que está suspendido este supuesto, o sea que las personas no puedan alegar esta incapacidad de pago inminente. ¿Qué es incapacidad de pago inminente? Cuando el deudor, haciendo un análisis razonable,
determina que por cualquier circunstancia no puede cumplir. En este momento puede el empresario tener una buena situación, pero el día de mañana puede estar en una situación bien complicada. Por ejemplo, el caso con Venezuela. ¿Se acuerdan que habían empresas muy buenas, pero tenían relaciones directas muy buenas con Venezuela? Pues cuando vinieron de un momento a otro, se rompieron las relaciones, pues allí viene una incapacidad de pago inminente. Entonces, pues si bien los estados financieros reflejan una situación buena, pues esos hechos externos o internos pues nos llevan a pensar que un momento a otro van a aparecer situaciones complicadas para la empresa. Pero vuelvo y repito, la ley, el decreto 560, pues suspendió eso por 2 años y entonces en estos momentos la única causal es la cesación de pagos, es decir, que el deudor tenga 2 o más obligaciones o 2 procesos ejecutivos y 2 más obligaciones con 90 días y que representen. La misma ley establece otros supuestos, ¿sí? Por ejemplo, tiene que llevar la contabilidad, o sea, son requisitos, digamos, lógicos, ¿no? Si dice llevar contabilidad, tiene que tener pasivos laborales a cargo de aprobado el cálculo actuarial, no haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar la causal de disolución sin haber adoptado las medidas tendientes. Entonces, en ese orden de ideas, entonces tenemos que el empresario, primero tenemos que ver si se dan los presupuestos. Una vez establecidos los presupuestos que acabamos de ver, entonces ya sea directamente a través de un abogado, hace la solicitud de admisión. ¿Cuál es? Y la solicitud de admisión que debe adjuntar los 5 estados financieros de los 3 últimos ejercicios. Por ejemplo, si es ahora, tiene que presentar los estados financieros 2020, 19 y 18. Y los estados financieros del mes inmediatamente básicos del último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. Si es ahora, en el mes de octubre, pues tiene que ser al último día del mes de septiembre. Tiene que presentar un estado de inventario de activos y pasivos, el cual tiene que concordar pues con los estados financieros de que hablamos anteriormente. Tiene que presentar una memoria explicativa que indique cuáles son las causas que llevaron a la situación de crisis. Pues hoy en día, pues yo creo que no se necesita mucha bota de corriente para decir cuáles fueron las causas que llevaron. Y otro, un flujo de caja para atender las obligaciones y un plan de negocios para atender pues la situación de la empresa y donde se indique la reestructuración financiera. Y también tiene que haber una reorganización operativa, administrativa y de toda índole. Tiene que presentar un proyecto de calificación y graduación de crédito de acuerdo a la ley. ¿Qué es ese proyecto de graduación? Ese es un tema supremamente importante, porque en este proceso de reorganización, o sea, en este proceso que se va a utilizar para, entre comillas, salvar y sacar a flote a una empresa, pues hay 2 partes supremamente importantes, el deudor y los acreedores. Entonces, supremamente importantes los 2, pero los acreedores, pues, revisten una importancia altísima. ¿Por qué? Porque en última son los que, ¿cómo se dice?, van a darle el salvavidas a la empresa para que pueda servir funcionando. Entonces, el deudor, cuando presente la solicitud, pues tiene que presentar un proyecto de graduación y calificación. ¿Qué significa? Que la ley establece cuáles son los acreedores, cuáles son las categorías. Esas categorías, a grosso modo,
En primer lugar los laborales, luego fiscales, parafiscales, los prendarios, hipotecarios, los proveedores y por último los quirografarios, ¿no? Entonces, todos esos acreedores graduados y calificados también se tienen un ítem, ese cuadro que es los derechos de voto, que hay una fórmula para determinar los derechos de voto de cada una. ¿Por qué? Porque la fórmula que luego va a presentar, incluso tiene que presentarla también con la solicitud, tiene que indicarse esos son los acreedores que van a aprobar, ¿sí? Son los que van a aprobar la fórmula de pago y pues previamente y de acuerdo a un procedimiento que vamos a ver, pues ese proyecto es fundamental para saber qué acreedores van a acompañar al deudor a efecto de que pueda, pues, de un momento a otro reestructurar sus obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues si la superintendencia o el juez, si es una persona natural, no podemos, a mí no me gusta ponerle misterio a nada, ni mucho menos a esto. Hay colegas que le meten un misterio, no, es una simple solicitud y la ley establece cuáles son los requisitos que se deben cumplir, como cualquier demanda, para acceder a ella. No tiene palabras sacramentales ni nada, sino simplemente y llenar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la superintendencia? La superintendencia analiza los documentos presentados y determina si la admite, la inadmite o lo rechaza. Si la admite, pues tiene unas consecuencias. Si la inadmite, le da un término de 10 días y le da la oportunidad al empresario para que subsane esa solicitud y si cumple con esos requisitos, pues obviamente le da la aprobación. Si no, pues la rechaza y eso no significa que con posterioridad pueda volverla a presentar. Y otro evento es que la rechace. ¿Por qué puede rechazarla? Por ejemplo, que la superintendencia no tenga competencia para, para admitir o para estudiar. Por ejemplo, un banco, pues la superintendencia de sociedades que tiene que ver un banco de la superintendencia financiera, por poner un ejemplo, entonces tiene que rechazarlo y a mi modo de ver y de acuerdo al Código General del Proceso, pues tiene que remitirlo a la autoridad competente. Entonces, sabemos pues que se analizan pues los documentos por parte de la superintendencia, todo debidamente foliado, los estados financieros certificados y el revisor fiscal también, y se presenta adjuntando también en la solicitud un proyecto de reestructuración que aunque es un simple formalismo, porque ¿qué ocurre? Que pues de aquí que se presente el proyecto definitivo, pues puede pasar mucho tiempo. ¿Cuánto puede durar esto? No se sabe. Esto está diseñado, el proyecto, la ley está diseñada para darle agilidad, a este proceso de reorganización, pero pues todos sabemos que en Colombia no se cumple por muchos motivos. En el caso hoy de la pandemia, pues que todo se le achaca a la pandemia, pero también las entidades se llenan de procesos y no tienen la misma capacidad, pues, para, pues, la misma capacidad para atender de manera oportuna, Hay un aspecto muy importante. Doctor, una preguntita allí, por favor, un momento, para que nos vaya haciendo claridad. Hay muchas personas que preguntan qué conviene más y qué determina que una persona comerciante natural o jurídica haga la presentación de la solicitud de la insolvencia o la reorganización de su empresa ante el juez,
¿sí? Juez civil o La o la superintendencia. superintendencia, sí. Bueno, venga, le explico. Eso es muy importante, esa pregunta. Entonces, retomemos, la superintendencia conoce exclusivamente las sociedades, pues las personas jurídicas, ¿sí? Pero, ¿de quién conoce las personas naturales comerciantes? La conoce a prevención, o sea, yo puedo acudir a la super o puedo acudir a un juez civil del circuito, ¿ya? ¿Qué ventajas o desventajas? ¿Sí? Pues yo he vivido esto en carne propia, ¿sí me entiende? Y pues yo le digo una cosa, desafortunadamente los juzgados no conocen de eso. Eso es una papa caliente, como dice vulgarmente. Hay procesos que he intentado y eso me ha tocado pues hasta tutela para que la admiten. Los jueces civiles del circuito, y no es culpa de ellos, no están en capacidad. Es que tenemos que partir de la base que les toca que conocer de todo a los jueces civiles del circuito. Y entonces fuera de eso, conocer de estos procesos, tutelas, procesos civiles. Entonces ellos no tienen la capacitación por parte del Estado. Entonces para ellos es un problema. Y los procesos se demoran mucho en un juzgado de circuito. De ahí que el abogado o el empresario, persona natural, diga, ¿qué me conviene? Que se demore eso ahí. Yo tuve un proceso y esos 5 años y no había empezado en un juzgado. Entonces, el deudor contentísimo, ¿sí o no? Porque, vuelvo y le repito, los jueces y no tienen la culpa, no tienen la capacidad y se equivocan, se equivocan. Estamos hablando, y no es por cuestionar a los jueces ni nada, pero no tienen esa capacidad, el conocimiento para manejar. Confunden muchas terminologías. Mientras que la superintendencia es una entidad técnica, un organismo estatal técnico que por su naturaleza conocen y fundamentalmente conocen la parte legal, financiera y contable de las personas naturales jurídicas y pues tienen unos departamentos, unos grupos encargados de manejar estos procesos. Entonces yo veo que la superintendencia pues maneja con mayor eficacia, ¿no? Y obviamente podrán haber juzgado, pero la historia que yo tuve pues es así, ¿no? Mucha confusión y entonces ya el deudor pues tiene que mirar qué posibilidades tiene, ¿sí o no? ¿Qué persigue? Por lo regular, ¿qué persigue el deudor? No nos digamos mentiras, es dilatar. Ahora me están preguntando que cuánto puede durar el proceso. Ahora más adelante les digo, a la ley habla de 4 meses que ahora les comento. Pero el proceso, hay unos términos, pero esos términos por lo regular no se cumplen. Como en el Código General del Proceso habla de unos términos, pero no los cumple nadie. Entonces, pero ahora hablamos de términos. Entonces vuelvo y reitero pues que cada deudor, su abogado, su equipo, tiene que mirar pues qué le conviene o no, pero por un lado está la superintendencia, que es un organismo técnico, por otro lado los jueces, pero pues uno mira qué expectativas tiene. Entonces, digamos que entonces, a partir de que yo presente, que el deudor presente la solicitud, tiene unos efectos, no de la admisión, sino del momento en que yo presente. O sea, por ejemplo, si yo presento hoy la solicitud de admisión a reorganización, yo no puedo hacer pagos, si es una sociedad no puedo hacer reforma, o sea, no puedo hacer daciones en pago, o sea, la misma ley establece una serie de obligaciones que se deben cumplir, que debe cumplir el deudor. ¿Por qué? Porque entonces sería muy sencillo que él presentara la solicitud y aquí que lo admita la superintendencia en 15, un mes, 2 meses. Entonces yo
durante eso, a partir de la solicitud, yo empiezo a pagarle los amigos, a hacer reformas y a hacer un poco de actos en perjuicio de los demás acreedores. Y resulta que una de las características que tiene la insolvencia, la reorganización, es su universalidad. ¿Qué significa? Que todos los acreedores van, y sin ninguna distinción, van a seguir la suerte de lo que se resuelva en este proceso. Entonces, dicho esto, entonces, ¿aló? Dicho esto, entonces Sí. tenemos que la superintendencia o el juez de circuito, según el caso, tiene que dictar una providencia que llama auto, diciendo admítese a la sociedad tal ni tal, al trámite de reorganización en los términos, bueno, pues el cuento. Y allí expiden una serie de actos y orden. A grosso modo, todo esto, les digo pues, que está en la ley 1116, la ley 1429, y yo los invito también para que consulten la página de la Superintendencia de Sociedades, donde hay un manual, manuales y conceptos. Esa página es supremamente importante y de fácil acceso para conocer un poquito más a fondo toda esta situación. Entonces, cuando la Superintendencia de Sociedades admita a una persona natural o jurídica el trámite, por ejemplo, ese auto tiene que inscribirse en la Cámara de Comercio. ¿Qué significa? Que ya en el certificado de Cámara de Comercio van a figurar permanentemente que la sociedad fue admitida al trámite de reorganización. ¿Qué significa? Pues que significa que los acreedores, los terceros, pues van a tener la oportunidad de darse cuenta de esta situación, para bien o para mal, no sabemos, pero va a aparecer, y lo que veíamos de la ventaja y de la desventaja. Tiene que nombrar un promotor, a veces el mismo promotor puede ser el mismo representante. Este promotor tiene una función supremamente importante. ¿Cuál es? Fundamentalmente que tiene que presentar un proyecto sobre la base de los documentos que presentó el deudor, los estados financieros, la relación de activos y pasivos. Tiene que presentar el proyecto de calificación y graduación, indicando las clases, las categorías, las prelaciones laborales, fiscales y todo. ¿Sí? Y los derechos de voto. Una cosa es lo que se debe y otro son los derechos de voto que tiene. Eso es supremamente importante, ese acto por parte del promotor, para que, como vamos a ver más adelante, los acreedores y el mismo deudor pueda pronunciarse sobre las acreencias. También, pues hay otra serie de medidas, por ejemplo, que no puede constituir cauciones, ni vender ciertos activos, ni puede crear hipotecas. Se fijará un aviso en las 6 sucursales. Hay que informarle a los acreedores por el medio más expedito, ¿sí? A todos los acreedores relacionados de esta situación. Se le debe informar a la DIAN, al Ministerio de Protección y a la superintendencia que ejerza la vigilancia o control que esta sociedad fundamentalmente entró en reorganización para hacer valer derechos de terceras personas. En el caso de la DIAN, pues digamos los impuestos. En el caso del Ministerio de Protección Social, defender los intereses de los trabajadores. También se fijará ya dijimos, en la oficina y en las sucursales. ¿Ya? Entonces, esa es la primera providencia. Entonces ya vemos que este proceso tiene un orden lógico, ¿no? Que es mirar si están los supuestos,
mirar si tenemos los requisitos y presentar la solicitud a la superintendencia o al juez del competente, y este verá si lo admite, no admite, y dictará una prudencia que se llama auto, en el cual lo admite y pues inmediatamente empieza a producir los efectos jurídicos, los efectos legales que tienen que ver con una persona natural sometida. Por ejemplo, hay un tema supremamente importante que creo que la doctora Astrid habló, es que ningún acreedor ya no puede ejecutar, no pueden haber arreglo. Y los procesos ejecutivos en curso o de cobro coactivo, por ejemplo, que haya el municipio esté cobrando, o haya un tercero o una autoridad de cualquier orden esté cobrando a través de un proceso de cobro coactivo, significa que ese proceso se suspende, y lo mismo que el proceso ejecutivo, y se debe trasladar a la superintendencia de sociedades o al juez de conocimiento. Se llama incorporarlos, porque ese crédito va, esa obligación y ese acreedor, llámese persona, un civil, digamos, o el Estado, tiene que seguir la suerte de todos los acreedores en este proceso de reorganización. Entonces, ese tema es muy importante porque blinda. Y digamos que hay casos que hay embargo de cuentas de la sociedad, pues el deudor puede solicitarle al juez del concurso, a la superintendencia, que por favor levante esos embargos, y pues como la idea es que el empresario salga de esa situación de crisis, pues con esos recursos le sirvan para funcionar y tenga liquidez para desarrollar, porque vuelvo y le repito, va a tener carencia de recursos económicos. Entonces ya vimos unos efectos frente a los procesos ejecutivos por toda esta obligación, salvo obviamente que haya codeudores, avalistas o fiadores. En ese caso pues viene el tema de la solidaridad, y no es que porque entró la empresa, pero si hay otros codeudores, avalistas, pues el deudor también puede perseguirlos. O sea, no es que se salven los otros acreedores solidarios, sino que otros deudores solidarios, perdón, sino que el acreedor pues tiene que definir a quienes persigue en aras de honrar y recuperar la inversión. Otro tema muy importante es que los contratos de arrendamiento, de trato sucesivo, como los arrendamientos, incluyendo el leasing, siguen. O sea, todos los cánones adeudados hasta el momento de la admisión tienen que entrar, tienen que presentarse, o al menos tienen que estar relacionados por el deudor, para efectos de que puedan participar y mirar pues cuál va a ser el destino de esa obligación. Eso no quiere decir, y esto valga la importancia, es que el deudor, si bien la ley lo protege, es respecto a las obligaciones anteriores a la admisión, pero las obligaciones de ahí en adelante, él tiene que ser muy cumplido de cualquier índole, y tiene que velar, tiene que pagar lo que llaman los gastos de administración. Y si, por ejemplo, hay un leasing, un contrato de arrendamiento, no es que debe, cuando lo admitió 10 meses y siguió sin pagar los cánones, ese arrendador, perdón, tiene la posibilidad de pedir la restitución más cobrar los cánones de arrendamiento adeudados. Entonces, esto es muy importante porque hay personas que creen pues que ser admitidos a un proceso de reorganización significa pues de que no volvió a pagarla nada. No, todo tipo, incluyendo las laborales, los servicios públicos, todos los servicios públicos se reconectan. O sea, hay una serie de beneficios muy importantes para el deudor. El problema, vuelvo y le repito,
pues es la liquidez. Si bien el acreedor, el deudor, tiene esa posibilidad de liquidez, pues tiene que pensarlo muy bien, porque de ahí en adelante la consecución de recursos van a ser muy, pero muy difícil. Entonces, ya vimos pues que continúan esos contratos de trato sucesivos, y entonces, bueno, y no se puede solicitar la devolución de esos bienes. Hay un tema muy importante, como decíamos anteriormente, que es el tema de los acreedores. El tema de los acreedores es que vuelvo y repito, que hay dos partes supremamente importantes que son los acreedores, el deudor. Y entonces en este orden de ideas tenemos que los acreedores tienen que hacerse parte, si están relacionados por el deudor en el momento de la solicitud y que el promotor en el momento de presentar el proyecto, ¿sí?, lo relacionó en cuanto a la cuantía y la naturaleza, no tiene problema y no tiene que volver a presentar, no tiene la necesidad de presentar. Ahí es donde los acreedores sí tienen una carga, lo que se llama una carga procesal, de determinar y verificar si ese empresario, persona natural o jurídica, lo relacionó, ¿sí? Entonces, sí, como luego esos acreedores se van a presentar como a ver un proyecto de graduación y calificación presentado por el promotor, de ese proyecto se ha trasladado por 5 días a todos los acreedores, incluyendo a la sociedad deudora o al empresario, persona natural, para que objeten esos créditos. Entonces, allí siempre el acreedor se pone muy nervioso y con sobradas razones cuando ve que un deudor entró en insolvencia, en reorganización. Y no es para menos, pero tiene una carga de estar al tanto del desarrollo y fundamentalmente mirar, por ejemplo, en la superintendencia. La superintendencia tiene una página supremamente importante en todo esto, procesos para que los terceros puedan acceder pues a mirar el desarrollo de un proceso. Entonces, hay que mirar, y se da traslado de ese proyecto presentado por el promotor para que los acreedores o el mismo deudor puedan objetar los créditos. ¿Qué es objetar? Es decir, objeto el crédito mío porque no son 10 millones y no 20, o porque el mío es un prendario, un hipotecario y no un quirografario de quinta. O sea, puede ser objetado en cuanto a la naturaleza y la cuantía. Es muy importante. ¿Por qué en cuanto a la naturaleza y la naturaleza? Fundamentalmente porque de acuerdo a la graduación que hablamos ahora, que fundamentalmente laborales, fiscales, parafiscales, prendarios, hipotecarios, proveedores, quirografarios, de acuerdo a eso es que se va pagando. Entonces, entre más cerquita esté yo, pues se supone que más rápido me van a pagar, y entonces por un descuido me gradúan en quinta y resulta que yo soy de tercera o de cuarta porque soy proveedor, y pues tengo menos posibilidades de que me paguen si me van alejando de los primeros lugares. Entonces, Perdón, doctor, ¿podría poner un ejemplo muy sencillo que aunque no lo creas, pues hay de pronto confusión cuando hablas de créditos de primera, de cuarta, de segunda, de tercera, como para dar un poco más de claridad al respecto? con mucho gusto. Lo que pasa es que la ley establece que hace una categorización, ¿sí?, un orden de los acreedores para efectos de los pagos. Entonces, ¿de acuerdo a qué? Pues digamos, teniendo en cuenta la importancia, entonces, y del acreedor. Entonces, primero están los laborales, o sea, todo lo que se deba por parte del deudor a los laborales hay que ponerlos en primera categoría. ¿Qué significa? Que cuando les van a pagar,
en la fórmula de pago a los primeros que hay que pagar y honrar es a los laborales, están por encima de los fiscales. Ahí luego sigue la DIAN, el municipio, los parafiscales, los prendarios, una prenda, ¿ya me entiende? Entonces luego las hipotecas, luego los proveedores y por último los pobres que confiaron y no pidieron ninguna garantía. Yo nunca he entendido, son a los últimos que les pagan. Yo siempre he dicho, los pobres que soltaron la mercancía y confiaron ciegamente en el deudor, en ese empresario, la ley los castiga y le dijo, pues usted por bobo, lo mandemos de 15 a ver si alcanza o si se les paga o no. ¿Está claro? Y eso se aplica tanto a la reorganización como a la liquidación obligatoria. ¿Está claro, doctora? Entonces, eso es muy importante. Sí, pero le hago allí una acotación al respecto. O sea, pienso que cuando hay negociaciones, nadie es bobo. Simplemente están en una cortesía o en una contratación de negociación de dar un producto, o en el caso, por ejemplo, de los bancos, ¿cierto? Que son quirografarios y que están en clase 5, entonces ellos pues prestan de buena fe, y así mismo los acreedores, en el caso, por ejemplo, de empresas que manejan mercancías, qué sé yo, de ropa, bueno, etcétera, ¿no? Sí, pues sí, pues lo que pasa es que, bueno, la legislación colombiana establece esta categoría, vuelvo y le repito, teniendo en cuenta la importancia de los acreedores. Entonces se supone que lo más agrado, así como los alimentos en materia civil, ¿no? Los alimentos están por encima de cualquier consideración, entonces los laborales también. Entonces, digamos que en esa gracia discusión, pero fundamentalmente se gradúan para efectos de los pagos, ¿sí? No es que tengan, que les pagan más o menos, no. Es para, porque en la fórmula, como vamos a ver, el deudor tiene que decir cómo va a pagar, ¿sí? Entonces tiene que empezar por los laborales, después de que le pague a los laborales, cómo les paga los fiscales y así sucesivamente. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos, pues, estamos hablando que hay una... ¿Ah? Doctor, ¿podemos hacer allí una pequeña pausa y darle la palabra al doctor Orlando Carabalí, que levantó la mano? Sí. Doctor Orlando, tiene la palabra. No se escucha. Doctor Javier. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Atento aquí con su buena charla, doctor Javier. No. Mucho. Me asiste y es el tema, pongámoslo en práctica, lo que estamos viviendo en la ciudad de Cali con el tema de la 14, ¿no? Sí. El tema de almacén de la 14, un centro comercial, pues, una actividad comercial, ¿no? Sí. Entonces, me asiste la duda ahí con el tema de los trabajadores, las personas que trabajan en la 14, ya con esto que está pasando, se le está violando el derecho al mínimo vital. En lo que usted está diciendo, no se viola la norma en el sentido de que estas personas se queden sin su mínimo vital. Pues muy importante esa pregunta, doctor. Lo que pasa, y tengo entendido y creo que es así, es que la 14 ya fue a liquidación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está en liquidación judicial. Entonces, ¿qué es la liquidación judicial? La ley establece, la 1116, que una parte es la reorganización para la recuperación de la empresa y otra es la liquidación ordenada de los activos y pasivos, ¿sí o no? Desafortunadamente, o la ley contempla que todas estas empresas, empresarios naturales o jurídicas que entren en todas estas situaciones, en estos procesos, pues tienen
que cancelar, ¿sí? ¿Cómo se paga? Es una liquidación fundamentalmente, doctor. Fundamentalmente en la liquidación encontramos dos partes que son muy importantes, que son tres: los activos, los pasivos, ¿sí o no? Y los acreedores y el deudor. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que con los activos, ¿sí?, hay que pagar los pasivos. Pero ¿qué pasa? El problema que yo observo es que primero tenemos que acogernos a la ley, ¿sí?, en el caso de una liquidación, y digamos que queden firmes quiénes son los acreedores y cuánto se les debe, incluyendo los trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que obviamente los trabajadores se ven afectados. Vean, no es la primera vez, yo aquí les comento, estuve 17 años en la Superintendencia de Sociedades aquí en Cali, y me tocó ver unos cuadros supremamente difíciles y complejos, ¿no? Entonces, lo único que digo es que pues la ley establece ese procedimiento y hay que cumplirse, ¿cierto? Hay que cumplirse. Desafortunadamente así es. Lo único que protege la ley es que con los activos, con la realización de los activos, pues se pueda pagar en primer orden los acreedores laborales, ¿sí? Eso es. Por ahí oía que si con una tutela se puede pedir agilidad. Pues los juzgados se supone que actúan de acuerdo al orden que van llegando los procesos, ¿verdad? Yo tuve un proceso, y señor, un deudor, 5 años, y eso da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y los pobres acreedores les tocó que aguantarse eso. 5 años en un juzgado, ni para adelante ni para atrás. En último caso, el juez, interpretando mal la ley, dice que lo rechazó, que el rechazo es cuando se inicia, sin admito se rechace, y vino a rechazarlo después, cosa, aquí entre nos, que beneficia al deudor, ¿no? Nos benefició. Pero yo lo que digo es que hay desconocimiento, pero a través de tutela, eso no, es que el colapso que hay, ¿sí?, en el sistema judicial, en nuestras autoridades, es general, ¿sí? El sistema está caído, o sea, no se protegen los derechos de ninguno de nosotros. Hay procesos hipotecarios con 15 años, con 20 años que yo le presté a una persona una plata con una hipoteca, pensando pues que me iba a garantizar, y llevo 15 años y el otro abogado, métale enredos y métale recursos y cosas, y no pasa nada. Entonces, es el sistema. Como quien dice, sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Entonces, desafortunadamente es eso. Entonces, estamos hablando pues de la importancia de los acreedores a graduación, y eso se le da traslado de esos acreedores para que objeten, y luego así someramente, pues que no quiero llenarlos pues de artículos y vaina. Aquí estamos creo que en un conversatorio, ¿cierto? Entonces, y vuelvo y le repito, a través de la doctora Llaneo, la doctora Este, con mucho gusto, cualquier inquietud, a través de ella, y miramos cómo los atendemos, y con mucho gusto. Me gusta compartir lo poquito que conozco pues con la gente, ¿no? Entonces, de hecho, estamos hablando de los acreedores. Entonces, esos acreedores, digamos, cuando hay objeciones, se presenta mucho, que es que me reconocieron poquito, mucho, que yo no soy de, por ejemplo, los servicios profesionales, que yo no soy de quinta, sino que yo soy laboral. Bueno, entonces la superintendencia en última convoca a una reunión, ¿sí?, a una audiencia que se llama entre los acreedores, el deudor, el promotor, y allí resuelve todas esas objeciones. Entonces, estamos viendo
dentro del orden lógico de la ley, que ya vimos que se presenta la solicitud, que reúne unos requisitos, se admite, sale un auto, una providencia que la admite, que contiene una serie de requisitos y órdenes, y luego viene el tema de los acreedores, se presenta el proyecto de graduación y calificación y derechos de voto, y luego pues viene la superintendencia a resolver ese conflicto entre deudor y acreedores para ver cuánto le reconoce y en qué categoría. Eso en audiencia lo único que tiene es recurso de reposición. ¿Está listo? Entonces, cuando quede en firme ese auto de graduación y calificación, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ese auto nos dice con qué nos dice qué acreedores, cuánto hay que pagarles, cuándo, ¿sí o no? Y cuántos derechos de voto tienen, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, en firme eso, ¿qué tiene que hacer el empresario? Presentar ahí el acuerdo. A partir de ese momento, si tiene 4 meses, ahí es donde empieza Cristo a padecer. ¿Sí me entiende? Tiene 4 meses. Como ya sabe a quién le debe, cuánto le debe, ¿sí? Entonces ya tiene que presentar a partir de ese momento en que tengamos en firme quién los acreedores, cuánto se les debe, tiene que presentar el acuerdo. Obviamente, pues la ley establece una serie de situaciones jurídicas. Entonces, pues ya en ese momento, ya el acreedor dice, bueno, yo voy a pagar así. ¿Qué tiene que mirar? Pues su flujo de efectivo, bueno, ahí es donde viene el problema, porque pues yo veo lo financiero, yo soy abogado, ¿no? Veo lo financiero y echan unos cuentos aquí entre nosotros y con el perdón de ellos, y unos flujos, y que en 5 años yo no sé qué. Desafortunadamente no se cumple, porque vuelvo y le repito, esto tiene un componente financiero muy grande y con toda esta inestabilidad que hay en Colombia, ¿sí? Hay una inestabilidad, el que exporta, el que importa, que el tema cambiario, que subió el dólar, y yo negocié con $1 y resulta que se bajó, que subió. O sea, es una inestabilidad por donde se mire, fuera de la inestabilidad tributaria, la inestabilidad cambiaria. Entonces, no permite que en 5 años, como se presentan esos flujos y todos esos proyectos, ¿sí? Pero de todas maneras hay que presentar, en firme, entonces teniendo todo eso, sabiendo quiénes son los acreedores, cuánto se les debe, qué porcentaje tiene cada uno, entonces hay que presentar un proyecto, ¿sí? De pago en 4 meses. Y entonces allí toca ya hacer el lobby. ¿Con quién? Con los acreedores. Y la mitad más uno, y la ley dice, pues que allí establece que si son 3 acreedores con 2 de distintas categorías, y dependiendo pues del número, la misma ley determina que son laborales, que son con las entidades públicas, con el sector financiero. Entonces, dependiendo de eso, la ley dice que fundamentalmente la mitad más uno. Entonces, si logramos que los acreedores nos den la mano, ¿sí? El juez revisa en una audiencia, le da la bendición o hace una serie de observaciones que hay que cambiarlas. Si se cambian, obviamente hay que volvérselas a someter a la superintendencia, y ya, si el juez considera, o la superintendencia, que se cumplieron con todos los requisitos del acuerdo y cumple con la ley, porque también ese acuerdo debe cumplir una serie de requisitos, entonces en ese momento el juez le da su aprobación y viene la etapa de ejecución del acuerdo, ¿sí? Entonces vimos una etapa del desarrollo del acuerdo
hasta que el juez lo admite, y luego viene la etapa de la ejecución del acuerdo. ¿Qué es? ¿Cómo va a pagar? Entonces ahí viene lo bueno, pues. ¿Por qué? Porque pues el deudor tiene que pagar los gastos de administración causados con posterioridad a la admisión, estar al día, pero también tiene que ir haciendo la proyección de, por ejemplo, al año que va a empezar, el acuerdo puede tener años muertos, ¿sí? Un año muerto, sin intereses, o sea, todo eso forma parte de la fórmula de arreglo, ¿no? Las condiciones en que se va a pagar respetando esa prelación. Entonces, ¿qué pasa que el deudor no pueda pagar? Pues hay unas opciones que permite también la ley de, digamos, modificar ese acuerdo, ¿sí? O antes o cuando haya incumplido, la ley permite también, porque es que fundamentalmente la ley trata de salvar la empresa, más. En materia mercantil siempre se trata de que las empresas no se acaben y siempre estamos insistiendo en el entendido pues que las empresas son las que generan empleo. Y si no hay empresas, eso es muy lamentable y lo que hemos visto ahora con la pandemia y bueno, y en el país con todas las situaciones que se presentan, entonces ya viene hasta que, pues si pagó, pagó. Entonces ya se termina el proceso. Si no, entonces viene la etapa, ya en estas etapas, donde no se logre culminar, entonces se va a la liquidación judicial. ¿Sí? Entonces ya es otro escenario, ya es nombrando un liquidador, y ya venimos pues a otras etapas que contempla la ley 1116, que es la liquidación, pero eso sí ya es para mirar los activos y con los activos pagar ordenadamente los pasivos hasta donde alcance, ¿sí? Si alcanzó, alcanzó, si no alcanzó, no alcanzó, de acuerdo a la prelación que estamos hablando, ¿sí? Doctor, Entonces, perdón un momentico que muy al caso viene una pregunta, dos preguntas aquí de Jessica Saldaña, ¿sí? Donde ella dice que si se encuentra en insolvencia, ¿es viable el desembargo del banco sobre el edificio para poder pagar a los acreedores? claro, claro, el deudor en insolvencia, venga, pero tiene que mirar, tiene que persona natural comerciante o una sociedad, ¿sí? Comerciante, ¿sí? Para poder hacer eso. O sea, hay que mirar, ¿sí me entiende? Pedir el levantamiento del embargo y mirar a ver, porque parte de la fórmula y de reactivación de la empresa es mirar todos estos activos, ¿sí? Entonces, hay que mirar Es eso. una IPS. Claro, lo que pasa es que la IPS la Claro. maneja la Superintendencia de Salud, ¿sí me entiende? Ellos tienen un régimen especial, entonces tendrían que mirar, y yo me atrevo a decir que sí, un régimen especial pues para poder sacar avante a la empresa, o sea, en el fondo sabemos que los activos son los que sirven para respaldar los acreedores, pero también sirven para un momento para liquidez, o sea, cada caso completo de hacerle ver a la entidad encargada de manejar este proceso, pues las bondades de tomar ciertas determinaciones, ¿no? ¿Qué necesita la empresa? Liquidez. ¿Qué es el problema? El problema es que si no hay liquidez, pues las empresas están llamadas a fracasar y fuera de eso, pues no hay liquidez y fuera de eso los intereses son muy grandes, ¿no? Son supremamente elevados, perdón. Entonces el empresario y todo el mundo le da la espalda, entonces no es fácil, no es fácil. Hay empresas que han salido, otras no, y entonces, pues fundamentalmente esto es para personas naturales comerciantes y sociedades, y porque las personas naturales no comerciantes, que no realizan ninguna actividad, es el proceso de insolvencia regulado por el Código General del Proceso
que tiene otro matiz, ya no es todo este proceso y estado financiero, porque no son empresas, entonces ya es un proceso liderado por un conciliador, que es el que se encarga de dirigir eso, y el Código General del Proceso nos dice cuál es el procedimiento a seguir en este evento. ¿Alguien Entonces, levantó la mano? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. ¿Alguien levantó la mano? Allí me está preguntando que qué pasa si el empresario no presenta entre los 4 meses, se da liquidación, se da liquidación. O sea, no se salva, se da liquidación. La ley lo establece, que si no se presenta entre los 4 meses, se va a liquidación y judicial, y ya tiene que, o sea, la realización de sus activos y nombrar un liquidador. Eso es lo que pasa. O sea, esos 4 meses son fundamentales a partir del momento de la graduación y calificación de los créditos. 4 meses para que vaya a haga hoy. Elizabeth, perdón, doctor, Elizabeth fue la que levantó la mano, ¿verdad? Hola. Mirando aquí. Sí, señora, gracias, pero ya estoy escribiendo para dejar la pregunta registrada. Bueno, muchas gracias. Mire, mire lo que dice la ley en cuanto a la celebración del acuerdo, ¿no? Que estos la gente sabe qué experiencia ve uno, que a última hora son corriendo, faltando una semana, y que para que firmen los bancos, y que la DIAN, y que por aquí por allá, pues para salvar la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí el artículo 31 de la ley 1116 dice que en la providencia de reconocimiento, sí, o sea, cuando sabemos ya en firme que no son acreedores, dice un plazo, se señalará un plazo de 4 meses para el acuerdo, sin perjuicio de que sea anterior, ¿no? Y que no podrá prorrogarse en ningún caso, ¿sí? Y dentro de ese plazo hay que presentar el proyecto, ¿sí? Una cosa muy importante, aquí estamos viendo que creo que es interesante, importante que usted, las categorías de acreedores que establece la 1116 son acreencias laborales, están los trabajadores, digamos, los fondos de pensiones, cesantía, las entidades públicas, cualquiera, instituciones financieras nacionales y demás sujetas a vigilancia, acreedores internos y demás acreedores externos. Muy importante, que me ha pasado. ¿Cuáles son los acreedores internos? Los acreedores internos son, por ejemplo, en una sociedad hay una parte, creo que ustedes la mayoría son contadores, es el patrimonio, ¿sí? Y sabemos que lo que tienen los socios, los accionistas, es el patrimonio, ¿sí o no? Es el pasivo que llamamos interno. O sea que es la diferencia entre activo menos pasivo. Y entre más patrimonio positivo tengamos, mire que la ley de Sabia también le da la oportunidad a esos acreedores internos, que son los accionistas, para votar la fórmula, ¿sí? O sea, ellos tienen esa vocación de definir. Entonces, si es una empresa que tiene el 20%, un buen patrimonio que puede ocurrir, o una persona natural comerciante, dentro del balance tiene un buen patrimonio, esa persona hay que reconocerle esos votos, y esa posibilidad de votar ese porcentaje, y se suma al porcentaje de la mitad más uno que exige la ley. Entonces, no es lo mismo, pues, y la ley establece una fórmula, pues, para determinar cómo se valora ese patrimonio positivo. Y no es lo mismo cuando llega una persona, hay empresas que salvan y personas naturales porque tienen un buen patrimonio, y de pronto tienen un acreedor externo, un hipotecario
de la familia o algo, y entre los dos cogen y tan y arreglan la cosa y aprueban el acuerdo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que llegue un empresario pues con un causal de disolución por pérdida, con un patrimonio negativo, pues mejor dicho, ¿quién le da la mano? No es fácil, no es fácil. O sea, convencer usted a todos los acreedores, convencerlos para que le den la mano, no es fácil. Entonces, mire que aquí la ley dice que cuando existan 3 categorías, el voto de la mitad más uno debe estar conformado por 2 de ellas. Y si hay más de 3 categorías, la ley también lo establece, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, vuelvo y le repito, el lobby, ¿sí? ¿Qué significa el lobby? Pues el lobby significa que el deudor, y no dejar a última hora, es que eso es como en los juzgados, que faltando 5 minutos para cerrar los juzgados, yo veo los colegas corriendo por la 12 para llevar el recurso, ¿no? Eso parece entrenando 100 metros. Eh, yo digo que las cosas hay que hacerlas con anticipación. Sí, hay que llevarlos con 2 meses, un mes, y negociar con todos los acreedores. Pero eso faltando 5 días y ya llorando la gente para que le aprueben, eso es casi imposible. Entonces, eso es lo único que puede decir uno a las personas, ¿no? Que Doctor, hay perdón. una... sí. ¿Usted dentro de estas etapas del proceso de reorganización, por dónde va? No, pues yo digo que prácticamente pues ya llegamos al final, Ah, pero bueno, estamos no, hablando ya de varios... lo digo porque aquí, perdón, aquí dentro de los mensajes que hay, ¿sí? Hay unas preguntas muy importantes y asesorías contables dice que se está dilatando mucho y no se avanza en el proceso, pero entonces ya acabamos, entonces Sí, las sí, lo que pasa etapas es que ya estamos. sumeramente, pues yo pienso que uno en este espacio de tiempo tan reducido, pues, no, mejor dicho, esto es objeto hasta de diplomados, ¿sí? Porque no es fácil, ¿no? Eso, Total. pero aquí es un barniz para que ustedes entiendan, Entonces, ya perdón, sea doctor, de... entonces hagamos una cosa para que entonces vamos ya culminando y ya dejar para esta media hora de preguntas. Entonces, ahí tengo listas las preguntas de Elizabeth Cáceres, de Julio César Hernández, Córdoba, muy importantes. Entonces, terminemos aquí la presentación. Si ya terminó las etapas del proceso, avancemos Sí, porque avanzando la presentación, pues puede ser que absolvamos preguntas y ya finalmente entonces para respuestas, ¿vale? ¿Les parece sí, así bien entonces? Bueno, entonces ya terminadas las etapas del proceso de reorganización, ya el doctor claramente dijo que si en un momento dado no se puede cumplir, ¿cierto? Con los requisitos aún dentro del proceso de reorganización ya aprobado, pues ya finalmente lo que queda es la liquidación de la empresa. ¿Es así? ¿Correcto, doctor? sí, es así, liquidación Es judicial. así. Mire, Bueno, doctora, que el artículo, si usted me permite, el artículo 38 dice sí. efectos de la no presentación o falta de confirmación del acuerdo. Eso es lo que me están preguntando. Es el artículo 38 de la 1116, dice los efectos que producirá cuando entre los 4 meses no lo presentamos, o el juez, porque no subsanamos las irregularidades. No, dice la disolución de la persona jurídica, imagínense. Separación de los administradores, ya salen de ahí. Y hay que nombrar, la representación legal se nombra un liquidador, la combinación de contratos, de trato sucesivo. O sea, hay una serie de medidas, ¿cierto?
de medidas por no haberse presentado el acuerdo o no ha sido aprobado por el juez. De manera que, vuelvo y le repito, es muy importante. Y sobre los embargos, teníamos que en el acuerdo, el artículo 36 también nos habla de que el juez, la superintendencia también, cuando confirme el acuerdo, ordenará la inscripción y levantará de las medidas cautelares vigentes. ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien, entonces aquí continuamos con el beneficio jurídico de la ley 1116 del 2006. Ah, bueno, ya lo explicamos ahora. Sí. Aquí tenemos las obligaciones laborales en insolvencia empresarial. Entonces, o también en tema de liquidación, ¿cierto? Que de pronto no se alcance a hacer... Bueno, no, pero las obligaciones, venga, las obligaciones, hay una cuestión general, ¿sí? Que las obligaciones causadas antes de la admisión tienen que formar parte de la reorganización causada. Ahí estamos hablando de la causación. Ya las obligaciones, no solo laborales, sino de cualquier tipo, que se causen después de la admisión, ¿sí? Hoy la superintendencia libró un auto admitiendo a una sociedad a reorganización. Todo lo que sea de ahí para atrás lleva la suerte de los demás acreedores. Eso se llama la par condicio creditorium, o sea, la igualdad de todos los acreedores. Ya de ahí en adelante, llámese laborales, fiscales, lo que sea, hay que pagarlo en la medida que se cause. Inclusive, si no se ponen de acuerdo, ya puede fracasar esa reorganización, porque vuelvo y le repito, separan, son obligaciones causadas con anterioridad a la admisión, pero eso no quiere decir, como hay gente que se hacen los de la vista gorda y piensan que van a seguir pues dejando de pagar, ¿sí me entiende? Y resulta que la cosa no es así. Eso es, hay que estar al día con los trabajadores. Ya lo que se da con anterioridad, sí, pues sigue la suerte de los demás acreedores y ya sabemos pues que cuál es la situación, pues que hay que pensar que lo gradúen, lo califiquen y cómo me van a pagar. Están preguntando que esos famosos 4 meses, ¿cierto? Para aprobar el acuerdo, para presentar el acuerdo. Esos 4 meses son desde el momento en que la superintendencia defina mediante un auto en audiencia cuáles son los acreedores. Después de resolver las objeciones a los créditos, la superintendencia convoca y expide un auto y dice, en definitiva, pongámoslo bien sencilla, auto número tal y tal y tal, ¿sí? Los acreedores que forman parte, ¿sí? La graduación y calificación de la sociedad tal son los siguientes. Primera categoría, laborales, y relaciona a los laborales por cuánto se les debe y cuánto es el derecho, los votos que tiene cada uno y así sucesivamente. Cuando ya a partir de esa audiencia, porque allí eso no tiene más recursos, se defina eso, hay 4 meses para que el deudor presente el proyecto, el acuerdo, pero firmado, ¿sí? Con las mayorías que establece la ley. ¿Para qué? Para que él convoque a una audiencia para que allí se mire la legalidad, la ilegalidad y vuelve hasta que en última si lo aprueba porque cumple con los requisitos, pues empieza la etapa de la ejecución, empieza a pagar, ¿cierto? Si no, pues se da liquidación. Eso es todo el cuento, ¿sí? Eso es. Pero es muy importante saber a ciencia cierta en el auto de graduación y calificación en audiencia, desde ese momento son los 4 meses para presentar el acuerdo y pues firmado. Eso no reviste solemnidades especiales.
uno puede hacer, digamos, documento en el cual relacione todos los acreedores, cuánto y todo, sí o no, apruebo, sí o no, y uno llena y luego con porcentaje y eso lo presenta a la superintendencia y listo. Obviamente, el acuerdo también tiene que tener unos requisitos, ¿no? Que establece la ley, están contemplados y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, años muertos, por lo regular hay quitas de interés, y bueno, ya cada caso y se discute, pero hay unos parámetros generales establecidos por la ley 1116. Listo. Entonces, de todas maneras, estas obligaciones laborales deben de, pues es más que todo también como un consejo, ¿no? Y es lograr llegar, ¿sí? A unos acuerdos con los empleados y también, y que esos acuerdos no sean verbales, porque es que normalmente y uno encuentra que casi siempre son verbales y cuando uno dice dónde está el acta que se levantó para los acuerdos, no, que lo dijimos verbalmente. Entonces el empresario allí queda muy expuesto a ser de alguna manera demandado, ¿sí? Pero ya sabemos que si está en insolvencia, pues no. Pero una forma de una forma como de ir arreglando o aliviando el tema, pues también es llegar a esos acuerdos, suspensión de los contratos laborales y en su efecto, en lo último, pues será terminación del contrato laboral por mutuo acuerdo, que viene el Código Sustantivo del Trabajo, pues lo aprueba la terminación de mutuo acuerdo, ¿ya? Entonces, para que Sí, esto se ponga en... lo que pasa, doctora Astrid, lo que pasa es que por lo regular, las empresas que entran en estos procesos de reorganización, no es solo la reorganización con los acreedores, tiene que haber una reorganización general, ¿sí? Tiene que haber una reorganización administrativa, cómo está la planta, el equipo, ¿sí me entiende? Si hay los funcionarios, hay empresas, pues para no reiterar lo de la 14, pues tiene que haber un código de conducta, es que tenemos que pensar que A propósito por aquí, encima, doctor, perdón, por a encima, por propósito, aquí encima hay doctor, perdón, a propósito, aquí hay una pregunta de Elizabeth Cáceres, donde ella dice, por ejemplo, como en el caso de la 14, que se les adeudan varios meses a los trabajadores, ¿ellos tienen alguna oportunidad de exigir el pago de sus salarios de manera ágil y oportuna? pues lo que pasa es que el problema es que Grado, ¿no? ellos tienen, sí, es bien complicado porque ellos tienen que hacerse parte en el proceso de liquidación, ¿sí? Tiene que, y por ministerio de la ley, pues esos contratos de trabajo se liquidan, ¿no? Entonces, lo anterior, lo que les debe, tiene que reclamarlo en el proceso liquidatorio. Y que Entonces, están en es primer muy complicado. grado, y que son de primer ¿Ah? grado, igual que las tributarias. Y Ah, que no, está por... de primer grado, están de primerito, de prioridad. Para Ah, ellos. no, tienen primera categoría, indudablemente. O sea, para ellos va a haber cómo pagarle. El problema es cuándo, cómo y sí. Pero pues esos procesos son, pero bien demorados, oigan. Entonces, por más, yo cuando voy a conferencias y los aviondos hablan de un poco de interpretación de la ley y todo, y resulta que esto es distinto, esto es con plata, la ley de la situación es de, aquí dicen que no hay ningún apoyo del Estado, precisamente es eso, no hay apoyo del Estado, o sea, el Estado es el primero que, y cuando ha tratado, como en la ley 550, resulta que dijo que 500 millones, y resulta que los bancos
no salieron con nada. Entonces, muy complicado. Por ahí creo que preguntan que si sale, la empresa sale de reorganización. Creo que preguntan, doctora. Sí, doctor, yo pregunto es si la super declara el fracaso del trámite y la terminación de este trámite por cualquiera de los motivos que da lugar a ello, la empresa puede volver a presentar nuevamente la solicitud de iniciar nuevamente todo el trámite o ya queda como penalizada para no volverlo a hacer. No, se va a liquidación. Si todo este proceso que hemos hablado se sigue, ya la sociedad, una cosa es que al principio, digamos, yo presenté la solicitud, ¿cierto? Me la inadmitieron, porque no, por ejemplo, me faltaron los estados financieros y la superior, faltan los estados financieros con corta del 2019, debidamente certificados, cualquier cosa de forma. Si yo no los presenté, si no subsané, la super rechaza y yo tengo la oportunidad de volverlo a presentar. Pero si ya nos metimos en este cuento y ya se admitió y empezó, ya y menos si no se aprueba el acuerdo, si no se presenta el acuerdo y todo, si los acreedores no le dan la mano, ya se va para liquidación, aunque la ley permite que en el momento de la liquidación también permite una posibilidad de que como que la empresa vuelva pues como a una reorganización, pero ya ha metido la sociedad en este tema y ya todos los acreedores y todo el mundo involucrado ahí, ya muy complicado. No, es que es imposible, no se puede. Ok, gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, aquí, doctor, entonces seguimos con los beneficios tributarios. Aquí, esto es un tema para que ya será de competencia incluso de los profesionales en la contaduría. Sin embargo, quisimos pues traerlo aquí a esta exposición para darle un... No, vale. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchas acá? Sí. Se me fue la conexión por aquí, pero bueno. Entonces, por causa, entonces estos beneficios son justamente que han llevado a las empresas a insolvencia originados por el COVID-19, causa de la pandemia del COVID-19. Entonces, por ejemplo, están las rebajas en obligación tributarias tales como impuestos sobre la renta, las sanciones, exógena, impuestos municipales y departamentales. Sin embargo, se exceptúan las de retefuente, IVA y INC, pues por una sencilla razón, y es que estos recaudos se hacen es de terceros, ¿no? Para pagarle a la DIAN. Entonces, por eso ellos exceptúan el tema de la retención en la fuente. Y esto pues está amparado en la ley 560 del 2020 y el más actualizado que es el decreto 939 de agosto del 2021. Pero como les digo, esto da pues para una completa conferencia para hablar, por ejemplo, de los descuentos, que habla, por ejemplo, el 80% en los intereses y el 40% en el capital, sí va el acuerdo hasta 3 meses. Si es más de 3 meses, pues asimismo aumenta, ¿ya? Lo que dice la doctora es que yo creo que sería importante con la doctora Yané programar una próxima reunión porque esa parte tributaria también es muy importante. Esta es la parte esta es la parte, digamos, jurídica, societaria, pero yo creo que esa parte tributaria también es importante que la analicemos porque también es de igual de importante.
Sí, eso hablaba yo con Astrid y vamos a realizarle, a organizar, hablaríamos con la doctora Lucero, que es nuestra contadora y abogada en el tema tributario, aquí de la firma, para que nos acompañe. Bueno, aquí entonces continuamos. Aquí entonces continuamos con la presentación, ¿sí? Perdón un momento que es que me fue aquí bueno, entonces, listo, queda entonces comprometido Jenif para dar exclusivamente una conferencia acerca del tema. Perdón un momento que me desconecté aquí. Déjenme un momentico. Bueno, ya por último, entonces, como conclusiones, pues tenemos que la economía del país está fundamentada en las empresas, por tanto hay que apoyarlas en este tiempo de crisis. Y eso nos compete a todos, desde los mismos empleados, ¿sí? Hasta el mismo Estado, como lo estábamos haciéndole la crítica ahora al Estado, que de pronto no participaba mucho, aunque hemos visto que de alguna manera las leyes en cuanto a la protección de las empresas, en aras y sabiendo de que son las que dan dinamismo a la economía en un país, pues toda la vida han estado. Lo que pasa es que hoy estamos hablando de la ley 1116, pero anteriormente se hablan de otras. ¿Me escucharon lo que estaba diciendo ahorita? No, faltó lo último. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Yo sí no los escucho. No sé por qué. Ahí. Yo la escucho. ¿Me escucharon lo que dije ahora acerca de la conclusión? No, bueno. No, Lo último, no, doctora, te está entrecortando ya la señal, no le escuchamos Sí, lo último. ya la señal se está cansando también. Bueno, lo que les decía entre las conclusiones es que la economía de un país está fundamentada en las empresas. Por tanto, a ellas hay que apoyarlas en este tiempo de crisis, ¿sí? Cuando sucede esto, y lo decía que de todas maneras el compromiso tiene que ser desde el empleado hasta el mismo gobierno, como lo estábamos manifestando ahora, que quizás el gobierno pues no hace un apoyo realmente como podría hacerlo, digo yo, pero sin embargo las leyes siempre han estado enfocadas o conducentes o con una tendencia a salvaguardar las empresas, como anteriormente, que hoy en día hablamos de la ley 1116, pero anteriormente han existido otras leyes y existen, como por ejemplo, antes se hablaba era de concordato, ¿no, doctor? ¿Es así? La ley 222 del 95 habla del concordato. Correcto. El decreto 8, el Código de Comercio, que tenía hasta la quiebra, el Código de Comercio, ha ido evolucionando. Yo pienso que hay pues como último, yo pienso que de todas maneras una decisión del empresario no es fácil, ¿sí? No es fácil, pues yo pienso que es una decisión muy delicada, muy trascendental, y a veces los asesores, en aras de ganarse unos honorarios,
incitan y llevan a que el empresario se meta en unas cosas que no puede salir. Yo pienso que sin demorar tanta la opción de medida, también yo pienso que tiene que ser muy bien meditada, porque a veces pueden haber otras soluciones, ¿no? Entonces, hay que analizar, ¿sí? Hay que analizar profundamente cuál es el beneficio, si vale la pena, si no vale la pena, porque a veces el remedio es peor que la enfermedad. Y entonces yo he visto y se han metido, y entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, y bueno, y que la ley de insolvencia le aporta a las empresas un alivio económico y por ende jurídico, porque las dos van de la mano, como ya lo hemos visto a lo largo de la charla, ¿sí? De la conferencia de esta noche. Muy bien, doctor, muchas gracias. No, por a todos ustedes. y entonces, una vez yo alivie, yo resuelva un tema jurídico, pues a la vez estoy resolviendo también un tema económico, porque generalmente los problemas jurídicos son justamente por temas económicos de la empresa, ¿no? Listo. Bueno, por último, como siempre, pues aquí compartiéndoles un bello mensaje de tranquilidad, de paz. Sé que en estos momentos Colombia y todo el mundo entero, pero hablando precisamente de Colombia, donde estamos nosotros, estamos pues tal vez en una bomba de tiempo. Muchos muchos empresarios se sienten agobiados y los entiendo, y esto es lo que pues nos llega a diario, ¿verdad, doctor? Al consultorio, siempre, normalmente esto se ha vuelto el pan de cada día, de cómo resolver todas estas situaciones, si no son personas naturales, no comerciantes, pues son personas jurídicas y naturales comerciantes. Entonces, simplemente es que pongan en manos del Señor todas sus obras y sus proyectos se cumplirán. Hay que descansar en Dios, el Dios altísimo, grande, dueño del oro y de la plata y de todo cuanto existe. Y nada de suicidios y nada de estas cosas, porque también eso se ha presentado mucho, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Los magnates y las personas que no son tan magnates, pero son empresarios, han optado aparentemente por lo más fácil, y es suicidarse porque no pueden afrontar. Y esto, la verdad, es muy duro. Uno piensa que se le va a acabar el mundo, pero no es así. La vida continúa, y siempre que haya una esperanza y haya vida, les aseguro que va a haber una salida. No por eso nos vamos a dejar de existir y de ser felices y de compartir con las cosas buenas que Dios nos ha dado, y piensen que siempre lo bueno es que de lo malo siempre vamos a salir, ¿sí? Entonces, descansar en eso. Bueno, por último, entonces, resolvamos aquí las preguntas, ¿sí? Me permiten un momento que ya tengo acá los mensajes de llamadas, los mensajes. En los mensajes estoy aquí, voy a leer lo que dice lo que pregunta Julio César Hernández Córdoba. Dice: buenas noches, normalmente cuando una empresa entra en proceso de reorganización es porque se quedó sin flujo de tesorería, y para atender el pago de los pasivos proponen un acuerdo con los acreedores. De no haber acuerdo, los acreedores finalmente pierden el dinero. Pregunto, ¿qué sucede con los pasivos de la DIAN cuando la empresa se encuentra en quiebra total? Doctor. Pues ya que, como estamos hablando, de acuerdo a la prelación, pues la DIAN también tiene que hacer cola, porque si la empresa se va a liquidación, pues primero hay que pagar a los acreedores laborales, y en ese orden de ideas vienen la DIAN en segundo lugar. Entonces,
La ley no tiene ninguna clase de distinción. Para eso es la graduación y calificación, y ya en una liquidación, pues hay que mirar, de acuerdo a esa prelación, cómo se realizan los activos, cómo se venden, para ir pagando esa creencia. Si no alcanzó para la DIAN, pues ya sabemos que hay unas acciones judiciales, de penal y por aquí y por allá. Entonces, con eso, presionan a los administradores, al representante legal, para que de una u otra forma pues busque la plata y cómo satisfacer esas obligaciones tributarias. Astrid, Brigitte tiene la manito levantada. Sí. ¿Ya le dieron la palabra? ¿A quién, perdón? Sí, ¿quién la pidió? Bien pueda, Brigitte. Brigitte tiene la manito levantada. A veces no la bajan y uno piensa que está ahí todavía pidiendo. Sí, buenas noches. Hola, Brigitte. Tenía el micrófono apagado, qué pena, mil disculpas a todos los presentes. Tranquila, tranquila. Doc, buenas noches. Conozco de una empresa que el procedimiento fue declarado fracasado. La Super se los declaró fracasados. Pero aún en la Cámara de Comercio aparece sociedad en reorganización. ¿Esto puede ser coherente que así no esté en el proceso, en la Cámara de Comercio exista la palabra en... Brigitte, buenas noches. Pues lo que pasa es que la superintendencia ya es un tema administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de aquí que salga la providencia de liquidación, lo declaró fracasada y lo lleven, o lo lleve el liquidador, eso pasa tiempo. Entonces, desafortunadamente, pues no se cumplen los tiempos que nosotros desearíamos, pero se supone que desde el preciso momento en que se expidió el auto que declaró fracasado y por ende se fue a liquidación, pues hay que avisarle a la Cámara de Comercio, porque ya queda disuelta la sociedad de esa persona jurídica, queda en estado de disolución y liquidación para el pago ordenado de las creencias de conformidad con la prelación y teniendo en cuenta los pasivos. Por ahí leía que qué pasaba con ASAS. Pues la ley no tiene ninguna diferencia, todas las sociedades, ¿sí? Tienen el mismo tratamiento, de manera que por el hecho de ser SAS o ser anónima o cualquier otro tipo, la ley no establece ninguna diferencia para efectos de acceder a la reorganización a la ley 1116. Gracias, doctor. Y la última pregunta, ¿existe algún límite de intentos de la misma empresa o el mismo empresario acceder ante la Super para ser parte de este proceso? Pero vuelvo y le repito, si le inadmiten, ¿no? Si le inadmiten la solicitud. En el primer paso, sí, en el primer paso. Nada. Me le inadmiten, pues vuelvo y reúno y vuelvo y las lo veces presento. que pueda. ¿Sí? A mí me tocó en un juzgado del que les comentaba el señor que llevaba 5 años y no había pasado nada. Eso ningún juzgado quería y me se inventaron un poco de requisitos y cosas. Y mejor dicho, me tocó como 4 veces hasta tutela para que por fin por ahí un juez se dignó admitirlo. ¿Sí me entiendes? La ley es como cualquier demanda. Cuando usted presenta una demanda y la inadmiten, la ley no dice que por si con 4 o 5 inadmisiones ya, no. En este evento, porque no es rechazo, no es nada de eso, es inadmisión, o sea, como que no lo hubiera presentado. ¿Oye? Bueno, doctor, muchas gracias, eso era todo. Bueno, no hay más preguntas por el momento. De todas maneras, doctor, muchísimas gracias. A la doctora María Janet, gracias por permitir estos espacios donde de manera muy altruista pues llegamos a todas las
esferas sociales, económicas, para poder dar estas conferencias que ubican y dan claridad a muchas personas que tienen muchas dudas, y de todas maneras cualquier ya cita personal que requieran, pues a través de la doctora María Janet nos pueden contactar. Bueno, muchas gracias a todos, a la doctora Janet Astrid, al doctor Orlando y a todos los presentes. Y vuelvo y les repito, la finalidad de esta charla es crear, pues, inquietudes. Obviamente, cada caso hay que analizarlo, cada caso hay que mirarlo, ¿no? Cada tipo de sociedad, cada empresario tiene su historia, entonces no podemos poner una, digamos, que un proceso sirva para todo estándar, ¿no? Cada uno hay que mirarlo y de acuerdo, mirar qué es lo que más le conviene. Hay unos que les conviene que vayan a liquidación, así de sencillo. En todo caso, muchas gracias, un abrazo y hasta luego. Gracias a usted, mi doctor Mendoza, a la doctora Astrid, por ese comportamiento tan excelente que han tenido para con nosotros, ese entusiasmo de siempre expresarnos y compartir con usted, con todos nosotros, sus conocimientos, los cuales son muy valiosos y los le agradecemos infinitamente. Y al doctor Orlando, si no se ha retirado todavía, de todas maneras, bienvenido y esperamos tenerlo muy pronto por acá. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y nos vemos próximamente en la próxima sección de nuestro evento académico. Doctora, doctora Janet, ¿podría por favor decir cuál va a ser el tema para la próxima conferencia? Pues lo tenemos ahí en el tintero que lo estamos conformando con la doctora Lilia Capur, que tiene que ver con el tema de la liquidación de las empleadas domésticas y todo lo que tiene que ver con lo doméstico, no solamente las empleadas, sino también las personas que manejan los carros, los vehículos a las personas que tienen, pues, que no pueden conducir, sino que contratan a sus conductores, los que manejan en las fincas, toda esa particularidad de oficios que se llaman, y no solo se le llaman o se le determinan generalmente oficios domésticos, ¿no? Porque tienen una peculiaridad muy especial en el manejo de la parte laboral, sobre todo en las liquidaciones, cómo se maneja eso. Sobre ese foco que lo vamos a hacer, a tener. Bueno, muy bien. Entonces, un resto de noche muy bendecido y que... Bueno, por aquí María Esperanza también tiene levantada la manita. No sé si la escuchan, María Esperanza. María Esperanza, antes de cerrar. Abre el micrófono, María Esperanza. O tal vez se levantó la manito sin querer. Bueno, de todas maneras, que tenga muy buena noche y que descanse. Hasta luego. Hasta luego. Chao.